suegras. Yo le voy a pedir que vayamos a Jeremías capítulo 6, verso 16. Damos la bienvenida a los que están aquí. Le damos la bienvenida a mi suegra que está, que el Señor le ha permitido estar con nosotros. Y, qué gozo. He aprendido a amarle mucho, mucho, y cuando está en medio nuestro, para mí es un gozo. Jamás será para mí algo como, ¿sabe que hay tantos chistes de la suegra y que no sé qué? Conmigo no va eso. Sí, amamos a la suegra y qué bueno que esté con nosotros. Amén, amamos a nuestras suegras. Amén. Para disfrutarla, porque nuestros días son cortos. Si usted aprende a disfrutar a sus viejitos, hace bien. Hace bien. Amén. Entonces, Jeremías capítulo 6. Verso 16, dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Estamos hablando de un pueblo rebelde. Un pueblo que el Señor le dice: párense y pregunten dónde está la senda antigua. Vamos a orar rápidamente, así como está. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Yo pongo delante de tu pueblo lo que tú me has dado, pero si tu anhelo, Señor, tu deseo es cambiar la palabra, Señor, habla tú, oh Dios, y que no sea yo hablando, que no sea el hombre, porque la palabra del hombre no edifica. Señor, te cedemos este lugar, oh Dios, para que seas tú hablando a tu pueblo de una manera sencilla, entendible, y que podamos, Señor, poner por obra esta palabra. Bendice, oh Dios, a tu pueblo, que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón, que sea el campo, Señor, para que la semilla pueda caer en esa tierra buena. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Así, el tema es analizando mis obras. ¿Qué entiende usted por analizar? ¿O cómo entiende usted la palabra analizando? Estudiando. ¿Cómo? Pensando. Entonces, ¿sabe que nosotros a veces obramos, ya sea en la vida cristiana o ya sea en nuestro hogar? Y en ambas partes a veces nosotros creemos estar haciendo bien las cosas, y cuando alguien no nos analiza, entendemos de que está mal lo que estamos haciendo. Yo estaba seguro de estar bien. Entonces la palabra analizar quiere decir examinar detalladamente. Analizar es examinar detalladamente una cosa, separando y considerando por separado sus partes. Estamos hablando de algo que está armado, poder quitar parte por parte y analizar detalladamente cada parte. A veces nosotros vemos que las cosas no nos están funcionando bien, y lo que menos hacemos es analizar. Lo que menos hacemos es ponernos a pensar y decir, ¿por qué me salió mal esto? Como cuando a usted le sale mal el caldo, y usted lo prueba y dice, como que le hace falta algo. ¿Qué será lo que le hace falta? Pero si le eché sal, le eché, ¿cómo le dice usted? Consomé, o ¿cómo le dice? Condimentos. Epazote. Epazote, dice, le eché hierbabuena. ¿Qué le hace falta? Sí. Hambre. Incluso, hermano, cuando un consejero está hablando con usted, lógico, para darle consejos, y usted le presenta el problema, ese consejero lo va a llevar hasta atrás, desde cómo empezó todo. Y sabe que eso a veces duele, como que ofende, lastima. Pero una vez un consejero me dijo, porque yo le dije, es necesario ir hasta atrás e investigar cómo empezó todo, porque a mí me ofende. Yo fui sincero con él. Yo le dije, porque a mí me molesta eso. Y él me explicó lo del caldo. Y él me dice, es necesario, dice, para que te des cuenta
en qué fallaste, qué no hiciste o qué le pusiste de más. Entonces, hermano, cuando nosotros analizamos nuestras obras, esto de las obras es muy, muy grande, porque podemos estar obrando para Dios, creyendo que lo estamos haciendo para Dios, y es probable que lo estemos haciendo ya sea para el hombre o para mi propio beneficio. Y cada obra, hermano, cada obra delante del Señor va a tener su recompensa. Sabe que la salvación viene por haber creído en Jesús, pero las obras son para recompensas. Y en la palabra dice que algunos van a ser hasta pasados por fuego. Como decimos en nuestro país, va a pasar de panzazo. O sea, no va a recibir premios porque todas sus obras fueron hechas en el heno, en hojarasca, en otro material que no resiste el fuego. Entonces, es lindo, hermano, que usted me vea aquí predicando, enseñando, y que yo lo vea a usted sirviendo, haciendo algo para el Señor. Pero en aquel día el Señor va a decir, déjame ver tu obra, déjame ver por qué es que sirves, por qué predicas, por qué enseñas, por qué tocas un instrumento. Y cuando sean pasadas a la luz de la palabra, nada quedará oculto. Y de acuerdo al objetivo por el cual hicimos tal obra, vamos a ser recompensados o van a ser quemadas cuando sean pasadas por el fuego. Y entonces nosotros no analizamos nuestras obras. Yo no sé si alguna vez usted le ha preguntado, Señor, ¿te agrada lo que hago? Así es, amén. ¿Te agrada mi manera de actuar en el trabajo? ¿Te agrada mi forma de responder? Porque a veces no nos preguntamos y creemos que no, yo soy cristiano y gloria a Dios, aleluya, y todo está bien. Pero puede ser, hermano, que nuestras obras estén siendo canceladas. Como aquel pastor que el Señor lo sacó del cuerpo. Me imagino que debe haber enfermado o el Señor le plació llevárselo así. Pero cuando él subió, estaba el ángel, él vio un ángel que lo iba a recompensar, y eso lo contó el que era mi apóstol, Daniel Ríos. Y dice que cuando él se dio cuenta, se encontró de que como un cheque que le habían dado no tenía nada. Y él dice, pero si yo he sido pastor por 38 años, ¿cómo que yo no tengo nada aquí? Y el personaje le dice, es que aquí en el reino de los cielos solo cuenta la obra que se hace bajo la guianza del Espíritu. 38 años de pastor y él no tenía nada acumulado allá. Y todo lo que había hecho. Ese hombre, cuando él vino, él se dedicó a visitar a todas las iglesias. Porque eso lo dice el apóstol. Él empezó a visitar a todas las iglesias y a decirle, pastores y hasta el músico, el servidor, hagan todo para el Señor, como la Biblia dice. Que hagamos todo como para Dios, bajo la guianza del Espíritu, porque podemos hacer tantas cosas, pero si no somos guiados por el Espíritu, de nada va a servir. Y por eso Jeremías dice, párense y pregunten por la senda antigua. ¿Usted no le ha pasado que a veces va caminando y caminando de repente, oh, pero si ya me pasé? O manejando, pues que ahorita ya casi no caminamos. Pero manejando a mí me ha pasado que a veces vamos tranquilos de repente, cuando vemos ya se ha quedado allá donde íbamos a entrar. A veces así vamos en el Señor. Estamos caminando, estamos obrando, pero de repente cuando el Señor dice, hey, detente y analiza tus obras. Porque a lo mejor ya vas torcido y no te das cuenta. Entonces nosotros, hermano, debemos de analizar, porque analizar dice que es ver detalladamente, considerar detalladamente cada parte de aquello que fue formado. Dice, para conocer sus características y cualidades o su estado y extraer conclusiones. En el diccionario eso significa analizar. Se va a analizar para extraer conclusiones, para poder, en otras palabras, para poder arreglar aquello que no está bueno. Cuando usted analiza, pero estuvo media hora analizando, una hora analizando, pero no hubo acción, es tiempo perdido. Es tiempo perdido. La conclusión es, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy fallando, hasta ahí nada más.
no se hizo nada. Y en el diccionario dice que es extraer una conclusión, llegar a una conclusión. Y cuando uno llega a una conclusión, uno dice, no, esto voy a hacer. Como dice la palabra del Señor, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y entonces en tus caminos resplandecerá luz. Pero si nosotros no analizamos nuestras obras, es probable que en aquel día vayamos a encontrar fracaso en vez de recompensas. Entonces, qué importante analizar nuestras obras, porque yo le puse aquí, dice qué importante es analizar nuestras obras porque ellas dan testimonio de nosotros. Ajá. Entonces, pastor, aunque yo tenga pasión por lo que hago, ¿cómo yo saber si lo que estoy haciendo estoy agradando a Dios? Debe de tener fruto lo que yo hago para que yo sepa que eso agrada a Dios. Porque puedo estar haciendo algo con pasión, pero puede ser que el Señor no sea algo de mi apuesta. No, sí, de hecho lo que tú haces con pasión, con deleite, eso te va a demostrar que estás en el lugar correcto. Pero la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esas son obras. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué podríamos hacer para contender? Es de quedarme viendo y decir, no, ese no sirve para eso. Ahorita lo voy a hacer para que vea cómo se hace. El Señor dice, no hagas nada, quédate sentado. Es obra invalidada. O por vanagloria, para que vean que yo sí, y empezar a mí. Si ellos supieran cuando yo canto media canción y ya no nos da la garganta, ¿para qué? Sí, entonces es mejor no hacer nada. Porque la palabra, claro, dice, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, todo lo que yo hago es analizar, es entender para quién lo hago. Sí, porque si es para Dios, por eso es de que a veces contendemos, bueno, nuestra iglesia no es muy grande, pero en iglesias grandes, hermano, siempre hay contiendas de que no, es que solo a mí me pone ahí, no pone a nadie más, a mí me ponen a lavar los baños. No, entonces si va a contender, es mejor no hacer nada, pero si la persona sabe que está para agradar al Señor, ahí va a estar alabando y lavando el baño, dejándolo bien limpio. ¿Por qué? Porque es de la casa del Señor. Y los que van a entrar a ese baño son los hijos del Rey, son los hijos de Dios. Entonces todo lo que se haga, no importa cuán pequeño sea, su recompensa siempre va a ser grande. Porque no es cuánto hagamos, es cómo lo hacemos. Es cómo nosotros estamos obrando. Amén, sí. Entonces cada uno de nosotros, es que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor no lo vamos a engañar. Nosotros podemos decir, no, yo sí lo hago para el Señor. Es que mi Señor y mi Señor, sí, pero dentro del corazón hay algo que solamente Dios sabe. Ya engañamos a todos, pero es probable que nos pase como la vez que me pasó a mí, que cuando yo canté toda la alabanza y casi no me oía, pero en mi corazón dije, pero ya viene la adoración. Escuche usted nada más. Pero yo dije, pero ya viene la adoración. Y el Señor me habló a mi espíritu y me dijo, ¿para qué quieres que venga la adoración? Solo eso nada más. ¿Sabe qué hice? Me fui a arrodillar a una silla, ya no canté. Ya no canté. ¿Por qué? Porque el deseo mío era que la gente me escuchara. Yo dije, en la adoración me van a escuchar. Van a oír mi voz, pues, en pocas palabras. Van a oír cómo canto. Y ese era un deseo muy profundo, que nadie me lo hubiera creído si yo se lo hubiera dicho a alguien, pero a Dios no lo podemos engañar. Y esa vez ya no canté. Fue tanta la frustración mía de que ya no canté. Lo que hice fue pedirle perdón al Señor. Y esas son obras muertas.
Por eso es de que nosotros, hermanos, debemos de fijarnos cómo obramos, no cómo obran. No cómo obran. A mí, por decir así, a mí qué me interesa si la otra persona no lo hace de corazón o no agrada a Dios con lo que hace. A veces decimos, es que me cae mal cómo lo hace porque es bien altivo y ahí está. Pues sí, déjenlos y al final sus obras van a quedar ahí y las de él o las de ella van a perecer en el fuego. A veces quisiéramos de que todos amaran a Dios y que todos obraran como yo o como usted, ponga su nombre. No es así. Nosotros tenemos que luchar para que todo lo que hagamos agrade al Señor. Y si agradamos a Dios, el Señor nos va a dar una gracia para hacerlo todo. Una gracia que viene en la vida de la persona, y eso nos lo podemos ver cuando hay músicos. Pueden haber 20 pianistas, pueden haber 20 tocando el bass, pero el que tiene la gracia con 2 sonidos va a hacer que la presencia de Dios descienda. Amén. Gloria a Dios. Eso lo hemos visto, yo tengo experiencia en eso. De que el pianista puede decir, y se va para allá y regresa y todo, y está bien, todo lindo, pero la presencia de Dios está en lo poquito, con la gracia que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo hacemos lo que estamos haciendo? Porque de todo lo que hacemos Dios se agrada. Pero Él primero revisa el corazón. Acuérdense que el Señor no es como nosotros. Nosotros solo vemos la bolsa de regalo y ya vamos corriendo. Es para mí y a recibirlo. Dios no. Dios dice, deja ahí el regalo, deja ahí la ofrenda. Porque yo ya examiné tu corazón. Entonces todo está en el corazón. Todo emana del corazón, cómo estamos obrando. Entonces el Señor trabajó mucho con el pueblo de Israel. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Un pueblo que hablábamos la otra vez. Un pueblo que le decía al Señor, le decían a Moisés que no habían sepulcros en Egipto. ¿Para qué nos trajiste al desierto a morir? O sea, ellos murmuraban demasiado. Pero aún el Señor, hermano, tiene tanta misericordia y la ha tenido con nosotros. En Éxodo 2, verso... Deuteronomio, perdón, estoy en Éxodo 2:14. Deuteronomio 2:14. Dice la palabra del Señor. Y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Zered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra. Miren que eran hombres de guerra, de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta acabarlos. ¿De qué gente está hablando aquí? De los hombres de guerra que habían sacado de allá, de la gente que vino de Egipto, de aquellos que lo analizaban todo, de aquellos que decían, pero mejor nos hubieran dejado en Egipto, si allá íbamos a morir, pero íbamos a tener un sepulcro, aquí ni a sepulcro vamos a llegar. Entonces para ellos todo les molestaba, todo les ofendía, y claro, por su misma rebeldía, sus obras no eran agradables delante de Dios. Y en este versículo el Señor les dice 38 años. Esa fue la sentencia que Él les dio, 38 años van a estar en el desierto. Y hay un versículo que les dice, ahí van a perecer. O sea, ellos en el desierto estuvieron 40, pero aquí la palabra del Señor nos habla de 38 porque 2 años habían estado en el monte Sinaí. 2 años de preparación. En esos 2 años se les dieron las tablas de la ley. En esos 2 años ellos conocieron a Dios, ellos conocieron los mandamientos, las instrucciones, porque el Señor, para poderlos llevar y que ellos tomaran posesión de la tierra que Él les iba a dar, era necesario que este pueblo ya fuera formado, conociendo a su Dios, conociendo sus leyes, porque Él quería obediencia en su pueblo. Pero esta gente empezaron a murmurar y a obrar mal delante del Señor, y el Señor les dijo, 38 años van a estar en el desierto. Entonces a mí
me impacta, hermano, porque yo veo a Moisés, yo veo un Moisés que era formado, un Moisés preparado para poder agradar a Dios. Moisés agradaba al Señor, obedecía al Señor, pero estaba sobre un pueblo muy rebelde. ¿Sí se acuerda que Moisés dice que desde que amanecía hasta que anochecía, él estaba arreglando los asuntos del pueblo, porque era un pueblo numeroso, grande? Pero Moisés había sido preparado para eso. Entonces en Salmos 103, verso 7, en el Salmo 103, verso 7, dice la palabra del Señor, dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Mire que no dice lo mismo de Moisés como lo dice del pueblo. A Moisés dice que él le mostró sus caminos. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, desde que Moisés fue y los sacó con la mano del Señor, los sacó de Egipto, desde que ellos salieron de Egipto, ellos tenían una meta: la tierra prometida. Ellos habían salido de Egipto, fueron sacados de Egipto con un propósito, con una meta de llegar a la tierra prometida. Pero por sus obras que fueron hechas a través de su rebeldía, desagradaron tanto a Dios, y que ellos se quedaron por 40 años en el desierto, cuando era un tiempo corto, era una preparación que Dios les iba a dar para llevarlos y que tomaran posesión de la tierra. Y sabe que el Señor me motivó a traerle esto, puso en mi corazón traerle esto, porque es probable que eso nos esté pasando a nosotros. Es probable que nosotros que tenemos una meta, que también tenemos una tierra prometida, que tenemos que poseer, es probable que nuestras obras nos estén haciendo o nos estén estancando en un lugar y que no podamos avanzar. Y como dice la palabra del Señor, cuánto más cuando aquel día se acerca, cuánto más cuando sabemos que la venida del Señor, hermanos, si en cálculo vemos, cuando el apóstol enseñaba la otra vez, que en los cálculos que él hacía, es probable que la venida del Señor esté a la vuelta de la esquina, la venida secreta de Cristo por su iglesia. Y mientras que el Señor ya viene, los días se están acortando. Nosotros estamos, hermano, como aquellos carros que tienen malas las llantas, que tienen lisas las llantas y están patinando. Estamos nosotros patinando, hermano, por decir así, en las cosas, en nuestras obras, algunos afanados. Por eso dice que en estos días iba a ser como los días de Noé, o los días de Sodoma y Gomorra, cuando se iban a estar casando, dándose en casamiento, todos enfocados en otras cosas, menos en lo del Señor. Podemos estar enfocados en tantas obras, menos en la venida de Cristo. Y a veces llámele a eso afanes de la vida o metas que nos hemos propuesto. De hecho, hay personas que yo sé que están estudiando, y gente que ha dicho: no, desde que yo me metí a estudiar, dejé de ir a la iglesia. Y para no ir tan lejos, eso le pasó a mi hermano, que él se metió a estudiar y se olvidó del Señor. Y una vez yo le dije: ¿tú quieres que el Señor esté en tu graduación? Y él me dijo: sí, claro. Y le digo: busca al Señor. Estamos hablando de prioridades, de que a veces creemos que lo terrenal es más importante que Dios. Y estamos en los días donde debemos de estar agarrados de la mano del Señor y empezar a solucionar lo que está en nuestro entorno. Porque si no, los problemas, los afanes nos van a estancar y puede hacer que eso nos pase factura y nosotros no entremos a lo prometido por Dios. Como el pueblo de Israel navegó por 40 años en el desierto, una tierra que no daba fruto. Y eso quiere decir de que mientras nosotros estemos enredados en tantas cosas de la vida, no vamos a dar frutos, no vamos a poder fructificar como Dios quiere. Por eso la palabra del Señor dice que a Moisés
el Señor le mostró sus caminos. Eso quiere decir que Moisés estaba listo. Moisés conocía el camino. Moisés no estaba estancado en el desierto. Moisés pasaba y decía, algún día voy a pasar por aquí, porque este es el camino. Este es el camino que me va a llevar a la tierra prometida. Pero el pueblo estaba en tantas cosas, preocupado en tantas cosas, en tantas guerras. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que tenía tantos problemas. Imagina, para tener ahí a Moisés. Y a Moisés su suegro le fue a decir, no, Moisés, si sigues así, te vas a morir. Mejor pon líderes. Entonces, a lo que me refiero es de que el pueblo del Señor que fue sacado de Egipto, ya una vez libre, no tenía tiempo para ver el camino del Señor, sino que a ellos el Señor les mostraba sus obras. Han habido paseos que usted no ha podido ir y usted dice, no, esa vez yo no fui porque tenía tantas cosas que hacer, tantas cosas que arreglar, que esa vez yo no pude ir a tal paseo. Y sabe que eso le pasaba a Marta y a María, que Marta estaba afanada y turbada. Le dice el Señor, ay Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y cuando uno mira la palabra del Señor, se da cuenta de que María también tenía cosas por hacer. Pero Marta le daba prioridad a su casa. Marta quería tener la casa nítida, limpia, y esa era su prioridad. Pero María, cuando ella se daba cuenta que Jesús había llegado, ella decía, no, yo me escapo. Y cuando Marta le dice, no te da cuidado que sola yo esté aquí afanada en los quehaceres del hogar, y María no me ayuda. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Le dice, ella ha escogido la mejor parte. Entonces yo creo, hermano, que problemas siempre van a haber, que siempre va a haber algo en que enfocarnos, algo en qué o en quién perder nuestro tiempo. Pero nosotros debemos de elegir buscar al Señor para que no nos pase lo del pueblo de Israel, perecer en el desierto, perecer en nuestras preocupaciones. Entonces Moisés era diferente porque él sí conocía el camino, el Señor le mostraba el camino, pero al pueblo dice que sus obras eran las que le mostraban. Como cuando usted le dice como cuando su hijo le pregunta a usted, mami, ¿puedo ir a jugar? Ya hiciste lo que te dije. Y si no tienes a dónde ir. Y si ese niño ya lo hizo, pues puede ir a jugar, y si no, tiene que regresar a sus obras. Así estaba el pueblo de Israel. Era tiempo de salir, era tiempo de buscar el camino, pero ellos estaban en sus obras. Y que el Señor no nos agarre en esa forma. Que cuando Él venga nosotros estemos dispuestos, esperándole, porque si no nos vamos a quedar arreglándonos y a ver si nos dan los 7 años para prepararnos. Yo considero que sí, hermano, porque el Señor va a estar ahí para ayudar al que se quede. Pero para nosotros, hermano, es la palabra del Señor, y que tenemos que analizar nuestras obras. Si no estamos agradando al Señor, es tiempo de que nos levantemos y que empecemos a buscar de Él para que nos vaya bien y no nos quedemos para la gran tribulación. Entonces, en Efesios capítulo 2, verso 10, vayamos a Salmos 106, ahí mismo, ya que está cerca. Salmos 106, verso 32 y 36. Aquí está hablando, el salmista está hablando, dice, de la rebeldía de Israel. Y en el Salmo, en el verso 32 del Salmo 106 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras
y sirvieron a sus ídolos. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Miren, el pueblo, el Señor les dijo, destruyan todo. Y sabe que eso también le dijo el Señor a quien fue, a Saúl. A Saúl le dijo, termina con todo. Termina con todo. O sea, ¿por qué? Porque eran cosas de los enemigos del Señor. Y el Señor le dijo a Saúl, ve y termina con todo lo que ellos tienen. Mátalos a ellos, mata a sus vacas y todo. Pero lo que hizo Saúl fue apartar lo mejorcito. Y cuando le preguntó Samuel y le dice, ¿qué es ese ruido que yo oigo? ¿De dónde viene ese ruido? Y le dice, oh, es que yo aparté lo mejor para Jehová. Aparté lo mejor para el Señor. Y Samuel se enoja, porque esa no fue la orden que el Señor le dio. Entonces, el pueblo de Israel, el Señor le había dicho que terminara, que destruyera los pueblos. Y dice que ellos no lo hicieron así, lo que hicieron fue mezclarse con ellos. Se empezaron a mezclar, empezaron a agarrar sus costumbres, empezaron a practicar sus costumbres, porque me imagino que han de haber estado buenas, como para participar de ellas. Y eso enojó al Señor, dice, y aprendieron sus obras, y sirvieron a dioses, los cuales fueron causa de su ruina. Entonces, nuestras obras, hermanos, son las que nos van o van a decir quiénes realmente somos. No importa lo que nosotros, yo puedo, como dicen en Guatemala, echarme flores de quién soy y que hago esto y lo otro, pero mis obras son las que van a determinar quién soy. Es bonito tener un buen concepto de la gente, pero el mejor concepto es el que Dios tiene de nosotros. Porque si el Señor nos trata como a hijos, hermano, ahí estamos bien. Como hijos de Dios, ahí estamos bien. No necesitamos tanto éxito para decir que vamos a ser recompensados o que vamos a entrar al cielo. Lo que Dios dice de nosotros es lo que vale. Que de nada serviría que yo me diera de grandeza si el Señor tiene otro concepto de mí. Entonces la palabra en Efesios 2:10, ahí la palabra nos enseña que hemos sido hechos no para malas obras. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, de antemano el Señor preparó esas obras para que nosotros pudiéramos andar en ellas. No está diciendo que obráramos solamente, sino que caminar es pensar en eso. Pensar en lo bueno, como la palabra dice, que si hay virtud alguna, en alguna cosa, si hay algo que sea perfecto, que sea digno de alabanza, de honra, la palabra dice en eso pensar, en eso. O sea que nuestra mente, hermano, no podemos dar lugar a pensamientos que sabemos que desagradan a Dios. No podemos nosotros ceder nuestra mente a que el enemigo nos bombardee y que empecemos a masticar un pensamiento hasta que cae al corazón, y una vez cayendo al corazón en la concepción, para luego dar a luz el pecado. Por eso es de que no podemos decir, es que el diablo me tentó. No, por ahí hay un dicho que nadie se hace el diablo de la noche a la mañana. Sí, sino porque siempre meditamos en lo que nos gustó, en lo que vimos. Y si empezamos a meditar, lo vamos a concebir. Va a caer a nuestro corazón y después vamos a dar a luz el pecado. Todo es preparado con anticipación, todo es deseado con anticipación antes de caer.
Y la palabra del Señor dice que Él nos preparó, somos hechura suya. Por eso es de que nosotros, hermanos, debemos de entender de que estamos en un proceso, estamos en las manos del Señor donde Él nos va perfeccionando. Así como cuando Él quebró en Jeremías, a Jeremías le dice, ve a la casa del alfarero. Y lo que Él vio fue que la vasija que el alfarero estaba haciendo se quebró. Pero la empezó a arreglar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos moldea, empieza a sacar las piedrecitas, lo que no nos deja dar el brillo. Es ahí donde nosotros somos perfeccionados. Por eso la palabra dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que caminar en esas obras. Cuando en su corazón esté o en su mente esté un pensamiento de hacer algo malo, tenemos que pensar que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Y es fácil, hermano, ser probados. Yo no sé en su trabajo, pero en nuestro trabajo somos probados. A alguien, usted se le olvidó algo en su trabajo, nosotros que trabajamos en los techos, a veces se nos puede olvidar cuando es tiempo de frío, se nos olvida un suéter y alguien llegó allá y se trajo el de él, pero dejó el de nosotros. Sí, eso lo puede pasar en su trabajo y uno dice, se la voy a hacer. Y para nosotros no hay tal cosa de decir, no, si yo voy y yo veo el de él, ahí se lo voy a dejar, ahí que se pudra, ahí que se quede. Si meditamos en la palabra, nosotros no fuimos creados para eso. Y sabe que mayor recompensa es cuando usted se lleva el suéter de aquel que no se llevó el suyo y le dice, mira tu suéter, se te olvidó. La persona que va a decir, la próxima vez la vez pasada yo dejé el de él. Y se va a sentir mal. Y nosotros, basados a la palabra del Señor, tenemos que obrar de esa manera. Yo no sé si a usted le gusta ser como vengativo, pero no es bueno. No es bueno, nuestra carne a veces desea para que vean lo que se siente. Pero dice la Biblia que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y hay otro versículo que dice que no paguemos mal por mal, sino bien por mal. Porque si hacemos tales cosas, entonces no hay una diferencia. Si tú me la haces, me la pagas. Entonces estamos igual con el mundo. Y la palabra del Señor dice que somos creados para buenas obras y que Él preparó de antemano. De antemano, o sea que antes de que nosotros fuéramos salvos, ya el Señor ya nos veía caminando en buenas obras. Por eso Mateo 5:14. Mateo 5:14. Dice la palabra del Señor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la palabra nos compromete porque dice, así alumbre vuestra luz. Y cuando hablamos de luz, lo que el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea que nosotros debemos de reflejar, no importa qué nos haga aquel que está en tinieblas, el que no conoce la luz, nosotros tenemos que demostrarle que en la luz somos diferentes, actuamos diferente, vemos diferentes, pensamos diferente. Tenemos que ser la diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, Efesios 5:6 dice que no participemos de las obras infructuosas. Que no participemos de tales obras. Efesios 5, versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos desobedientes y hay hijos obedientes. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las cuales, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. Podemos ser engañados con palabras para poder hacer algo que es una obra infructuosa. Y sería lindo que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, poder ver si hay provecho en eso. ¿Qué provecho hay para mí? Y no tanto para mi carne, para mi cuerpo o para mi alma, que tiene unos deseos a veces todos cruzados. Sí, nuestra alma a veces tiene unos deseos muy Feos, malos, horribles. perversos. Entonces debemos de ver. Cuando hablamos de alma estamos hablando de carne, de carnalidades. Amén. Y la Biblia, claro, dice que ¿cómo dice cuando habla de la carne? Concupiscencia. Manifiestas son las obras de la carne. Ya usted sabe, la concupiscencia, los malos deseos, la fornicación, el adulterio, iras, contiendas, enojos. Esas son obras de la carne. Pero las del Espíritu, el fruto del Espíritu, es amor y paz. Y un montón de cosas lindas. Entonces en eso nosotros debemos de pensar y no participar en obras infructuosas, o sea, que no dan fruto, que no son provechosas para nuestra vida espiritual. Y si no son provechosas, corremos el riesgo a ser contaminados en vez de obrar para bien. Entonces debemos de revisar nuestras obras cada día. Y bueno, que cada día o cada mañana nosotros nos encomendemos al Señor siempre. Una pregunta, pastor. Ajá. Aquí en la versión Nueva Internacional dice el 5:11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ahí cambia la palabra a reprender por denunciarlas. ¿A quién se refiere con denunciarlas? ¿Al pastor? ¿Al apóstol? ¿A la policía? Sí, bueno. Porque de hecho, pues si está aquí en la palabra, ¿verdad? Y Ajá. pues a veces la gente, ¿verdad? Cuando no ha madurado y dice, pues si usted quién lo dijo, o las pruebas, o el video, o las fotos. Pero es bíblico, pues, ¿verdad? Es que participar, eso tiene mucho que ver. Porque participar es ver y callar. Como dice el dicho que tenemos nosotros, que tanto, como el que le jala la pata, ¿cómo es? El que mata la vaca, Tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, algo así. o el que hace el asado. Sí, pero eso está diciendo, el que le jaló la pata a la vaca, ese participó. Y cuando la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas, eso quiere decir de que nosotros también tuvimos que ver. Yo estuve ahí, yo presencié eso. Por eso es de que yo siempre he dicho que a veces es mejor no saber nada. No saber nada. ¿Qué pasó? No me di cuenta. Estaba durmiendo, no sé, estaba en otro planeta, pero no me di cuenta. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, van a haber cosas que vamos a tener que denunciar. Entonces, se imagina a alguien que al entrar a la iglesia, usted vio a alguien y besó a la otra, pero esa no es su esposa. Suceden casos. Sí, pero si yo vi pero si ella no es su esposa, pero la besó. Y si yo callo eso, si yo no voy a donde mi pastor, mayormente si es un líder, mayormente si es alguien que tiene privilegio en el altar,
Y si yo digo, no voy a decir nada, a ver qué pasa, qué va a pasar, que también usted es cómplice. Y la Biblia dice, no participes en eso. La versión aquella dice, denúncialo. Es que hay cosas que nosotros no entendemos. Fíjese, le voy a contar algo. No voy a decir nombres, pues, para no meterme en problemas. Pero hubo un hermano que hizo algo, yo sé que hizo algo terrible. Pero él tuvo relaciones con una menor de edad. Y de su iglesia pues, lo sacaron por obvias razones. Lo sacaron de la iglesia. Pero él fue hacia un pastor que él daba consejería matrimonial. Y se fue y le pidió consejo al pastor. Y el pastor le dice, pues dime tu caso, ¿en qué fallaste? Y el hermano le dice, no, pues yo hice esto y esto, y yo quiero salir de esto, yo quiero que usted me ayude, yo quiero que usted me aconseje. Y él era pastor. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor vete. Porque si no te voy a llamar el policía, porque tú no mereces estar libre. O sea, uno con el razonamiento dice, uno puede pensar un montón de cosas, pero de que pueda suceder, puede suceder. Este pastor, bien, si él le hubiera llamado al policía o hubiera entrado a su oficina, hubiera marcado, cuando el hermano hubiera visto, ya estaba la policía ahí. ¿Y la policía por qué? Tú has hecho esto y esto y aquí es penado por la ley. ¿Se imagina? Que hay veces que se presentan cosas o ocasiones, pastor, también. Y yo le decía a mi esposo para ver qué tanta fidelidad tiene usted. Si a Dios o a la persona a la que dio o la persona que comparte. Porque yo le digo a mi esposo, yo te amo mucho. Pero cuando yo te vea algo chueco, Antonio, pues vamos a ir con el pastor. Porque yo te puedo amar mucho, pero eso no te lleva al cielo. Porque hay que ver a cuánta fidelidad hay. Yo le decía a mi esposo, y hay veces parece que eso te hace chismoso. Pero delante del Señor no es, bueno, yo lo agarro así, pastor, porque te está librando a alguien más, está ayudando a alguien más. Yo digo a mi esposo siempre, no sé, pero siempre digo a mi esposo, tienes que decirme lo que estoy mal. Antes era cosa con tu mamá, Porque ahora así me cosa estás con tu pastor. ayudando a librarme de lo que estoy malo. Es que es así, pastor. Es que para el cielo no vamos y vamos con cosas malas. Sí, no. Y es que hay un versículo que dice que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y hermano, en eso nos metemos en un problema porque la otra persona puede venir y por chismoso nos puede cachetear. Una cosa es que cuando estaba en Honduras ya, iba allá a Honduras y resultó que la vecina de atrás era mi amigo, todas habíamos entonces una vez llegó la hija de ella, y ella estaba trabajando y era el padrastro que vivía con ella, entonces el padrastro como que quiso abusar de ella y la burra que pensó donde dijo de mí, llegó bien destartalada y helada, yo la cortaba y yo la abrazaba y me quiso violar, pero no lo logró, yo me defendí, como de que ya no me daban otra de y entonces fue un rollo que se me armó. Resulta que me llamaron ellos porque se dieron cuenta que la muchacha me cortó. Me llaman y me dicen, Pat, queremos que usted, porque la cipota llamó a la policía, pero usted estuvo horas conmigo y yo la aconsejaba y me llaman ellos y la mamá estaba de acuerdo con mi nombre y me dijeron que si por favor yo decía que todos los cipotas Le había dicho que era mentira. que no había llegado a mi casa, que no había llegado, que no sé cuánto. Entonces yo les dije a ellos, lo siento mucho, pero yo no voy a participar en eso. Yo voy a decir, la policía viene, yo les voy a decir la verdad a la policía. Y así fue. Llegó la policía y le dije todo lo que está ahí. Y después fueron enemigos a muerte. Pero yo estaba con la cipota porque me dolió eso. Sí, no, y es que la ley también, el que presenció el acto y no dijo nada, también se puede ir a la cárcel. Y yo fui testigo. ¿Cómo le iba a decir a la policía? Y llegó la policía donde mí.
fueron como 3 soldados. Claro, entonces nosotros debemos de... Por eso mejor no saber nada. Si no quiere denunciar, pues no sepa nada. Pero como todos traemos algo de que queremos oír de qué se está hablando, y a veces nos enteramos de cosas que mejor no hubiera oído, pero por estar ahí, ¿sí? O para estar viendo, aunque sea de una rendijita, pero ahí estamos viendo a ver qué pasa, y eso nos puede hacer cómplice. Sí, por eso la Biblia dice que no participemos, pero hablando a nivel iglesia, no podemos callar. Aunque la otra persona le dijo, pero ¿verdad que tú chismoso viniste a contar? Sí, la verdad. Y podríamos quedar de chismosos delante del hombre, pero delante de Dios no. Y no sabemos, no nos damos cuenta de cuánto estamos librando a tal persona. Porque si se imagina, agarremos a la pareja que se besó. Solo fue un beso y fue la primera vez que se besaron. Y si eso termina en un escándalo, se terminó todo. Pero eso iba a terminar en un adulterio. Y quedó solamente en un beso. Y claro, hermano, que con el paso de los años esa persona le va a agradecer. Le doy gracias a este chismoso, a la chismosa que fue y ya no pasó nada. Pero si no, podríamos ver una familia destruida, hijos abandonados por alguien que vio y cayó. Entonces, si la Biblia dice que denunciemos o que no participemos, es por algo. Es por algo, es porque hay beneficios en no callar. Entonces, mejor, digamos, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Es de que vemos algo y vamos a la persona incorrecta. Ese siempre ha sido el problema. Porque solo vemos y al primero, ahí vienes, no, ven, fíjate que la fulanita o el fulanito está haciendo eso y a la otra persona, ¿qué le importa? Ni puede hacer nada. Se imagina si usted le cuenta todo el paquete a alguien y luego se le va a decir, pero yo no puedo hacer nada, yo no lo puedo disciplinar, vea con el pastor. Entonces mejor vamos a ir con el pastor directo. Y eso sí se agradece de que si alguien vio algo, no se lo cuente al vecino, a veces el primero que envenenamos. No se lo cuente al vecino, no se lo cuente al hermanito nuevo que viene a alabar al Señor con todo su corazón y usted le suelta todo el veneno. Usted sí puede, usted no se muere con eso, pero el nuevo sí le va a dar el patatús y ya no va a venir a la iglesia por eso. Entonces nosotros debemos de saber a quién ir. Lo va a denunciar, busque la ley, pues. Usted no hace una denuncia con el vecino, ¿no? Tiene que ir al lugar donde se denuncia. Entonces, porque si no, regamos todo y en vez de arreglar las cosas, empeoramos. Ya toda la iglesia se contaminó, aquellos están contra estos y estos se pelean y se acabó la paz por no ir con la persona correcta. Pero si no participemos, la Biblia lo dice. No debemos de participar, sino de ser sabios y el que tal haga, pues también necesita misericordia, ser juzgado con misericordia. Si es que somos espirituales, vamos a juzgar de esa forma. Vamos a juzgar para levantar, para restaurar, no para aplastar más. Entonces, debemos de ver nuestras obras. Terminamos ya con primera de Juan. Perdón. Sí, Juan 3, no primera de Juan. Vamos a dejar la primera de Juan. San Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Tres 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto, hermanos, a veces no mucho lo entendemos,
Porque dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Cómo será no ir a la luz? ¿O dónde usted consigue luz para poder ir y decir que hizo algo malo? Participe, a ver. ¿Dónde usted encuentra la luz para poder ir y decir lo que hizo? ¿Sabe qué es lo que a veces decimos cuando hemos pecado y queremos mantener oculto? Porque la palabra del Señor dice que el que prospera su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí lo dije bien? No, el que confiese su pecado. Ayúdenme, pues, aquí están un montón. El que confiese su pecado y se El aparta, que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. más el que le incumbe. Pero hay una confesión, pero para yo confesar tengo que buscar la luz. Y en la tierra, Al pastor, los el ministros. pastor. Y sabe que a veces, no, porque yo antes yo veía gente que me decía, fíjate que yo hice esto y esto, y el pastor ya lo sabe. No, vea con el pastor. Tienes que decirle, es tu pastor, tienes que decir al pastor. En primer lugar, yo no te puedo disciplinar, no tengo la autoridad de disciplinarte. Sí, entonces hay gente que quiere contar su pecado, pero al pastor no. O sea que queremos mantenerlo oculto, peco y sigo haciendo lo que estaba haciendo, porque si le digo al pastor, el pastor me va a disciplinar y no quiero eso. No, entonces amamos las tinieblas. Amamos las tinieblas. Hay gente que dice, no le vayas a decir al pastor de lo que yo hice. Cuidado si le cuentas. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a amar las tinieblas? No. Tenemos que venir a la luz. Y sabe, por eso dice que, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y tiene que haber una reprensión si es necesaria, si se hizo algo malo. Y dice, más el que practica la verdad. ¿Cuántos practican la verdad? Amén. Practique venir. Amén. Porque dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, esto es lo lindo de esto, porque todo aquel que viene y confiesa su pecado, viene al pastor, fíjese que hice algo, le fallé al Señor. De acuerdo a la Biblia, ¿sabe qué está diciendo? Señor, pastor, el pecado me alcanzó. No es de que yo sea así, no es de que yo quiera hacer obras malas, sino que el pecado me alcanzó. Pero yo quiero salir de esto. De hecho, el que no ama lo malo va a querer salir siempre, porque el pecado nos va a alcanzar y todos de alguna manera fallamos, pero al confesar estamos diciendo, por favor ayúdeme, por favor ore por mí o haga algo, porque no quiero estar en las tinieblas. Yo amo la luz, soy de la luz. Por eso dice que el que ama lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y si no son reprendidas, se sigue haciendo. Se sigue haciendo y el pecado es descender. Y por eso muchos caen hasta lo más profundo, como dicen algunos, toca fondo. Se fue a lo más bajo. Porque el pecado uno lo practica, pero después ya no le satisface lo que hoy hice. Mañana necesito algo nuevo. Después ya no me va a satisfacer lo que estoy haciendo. Necesito algo más.